que hemos hablado. El complemento entonces favorece la lisis. ¿Con qué sistema? ¿Qué se formó aquí para que se utilizara la bacteria? ¿El complejo? Ok, muy bien. La ozonización para hacer que los macrófagos se coman más fácilmente la célula y genera el proceso de inflamación, que ya sabemos que es un proceso de aumento de volumen, ya lo vamos a volver a revisar. ¿Okay? Nuevamente aquí en el ABA nos dan esta. No me encanta el ABA porque usan los mismos símbolos, o sea, ya uno se acostumbra que cuando ve esto es un microbio, cuando ve esto es un polimorfo, eso ya simbólicamente es muy importante. Entonces, resumen, sistema de complemento permite la opsonización y la fagocitosis, la estimulación de los procesos inflamatorios con estimulación de, ya lo vamos a ver, de los mastocitos, todos los sistemas granulocíticos, y la mediación de la lisis celular a través de la formación del complejo humano. Aquí está como clarito estos efectos, aquí está también colocado lo que hace la C3P, que es clave. Entonces la C3A, ya es los procesos inflamatorios, la 5A, que genera procesos inflamatorios a diferentes niveles. ¿Okay? Entonces fíjense, todo esto es a nivel innato, todo esto está automático. ¿Alguna pregunta con complemento? Hay que estudiar, ¿no? Para que quede claro y hacerse sus propios esquemas, quién va después, quién va con uno, hasta llegar a la formación del imán. Bueno, ahora viene un complejo, o sea, un mundo infinito que son las citoquinas, que son células plasmáticas producidas por células del sistema inmune, que hay unos que ellas se van a unir a receptores de alta afinidad, ¿okay? Y van a producir respuestas celulares, tanto autocrinas sobre la misma célula que las produce, paracrinas en las células distantes y endocrinas, las células que están muchísimo más lejos, como si fuese un hormona. ¿Okay? Aquí, este cuadrito, por favor, ténganlo pendiente porque lo van a usar en la lista de las principales citoquinas que vamos a estudiar durante todo el curso. Aquí están las principales células que las producen y las células blancas, donde esa citoquina va a ejercer un efecto. ¿Okay? Ahí ustedes se van a ir acostumbrando y van a poder identificar fácilmente que la interleuquina 1 tiene que ver con procesos inflamatorios, la interleuquina 12 también, ahí va, ¿no? Pero esto requiere estudio y ir trabajando sobre lo que vamos a ir viendo, ¿okay? Pero marquen esa lámina como importante porque les va a dar un buen resumen de lo que estamos haciendo. Un ejemplo está aquí. Tenemos, por ejemplo, un macrófago que produce interleuquina 12 que activa a las células natural killer, pero ella produce una interferón gamma que activa el macrófago, o sea, un intercambio de información. Luego el macrófago es capaz de producir factor de necrosis tumoral, o sea, FNT, vayan anotando el factor de necrosis tumoral, FNT e interleuquina 1, que va a generar la quimiocinesis de los procesos inflamatorios, de migración de la célula, de penetración de la célula por el endotelio vascular, ¿sí? No se asusten, pero eso lo tenemos que estudiar y hay que separarlas. En esta lámina también es importante, márquenlas, porque aquí nos van a hablar de que hay una serie de citoquinas que son proinflamatorias, mediadores de la inflamación, y como siempre los mecanismos de homeostasis, necesitamos controlar ese proceso de inflamación con procesos antiinflamatorios que nos las van a dar tanto la epinefrina. ¿Qué otro nombre tiene la epinefrina como hormona? Es una hormona. La epinefrina es lo mismo que adrenalina. Okay. Y tenemos todos estos factores proinflamatorios y que van a regular el proceso inflamatorio. También váyanlo leyendo, váyanlo estudiando. Ahora, ¿cómo es ese mecanismo de reconocimiento? A ver, tengo que terminar.
vayamos bien. ¿Cómo es el proceso de reconocimiento en la respuesta inmune innata? Aquí ya vamos a empezar a juntar tanto la activación de estas proteínas plasmáticas como las células que se activan. ¿Okay? Entonces, estamos en sistema innato. Se activa el proceso inflamatorio, se activan las defensas contra virus a través de la interferón tipo 1 que incluye interferón alfa y beta. Interferones de tipo 1 incluye alfa y beta. Las células NK. NK pertenece al sistema de inmunidad innata. Hay algo después por allá que la pueden activar algunos de la inmunidad adquirida, pero después lo vamos a ver. Pero básicamente ella trabaja con esto. Acá hay algo clave, muchachos, y que es fascinante. ¿Cómo? Nos preguntaremos, ¿cómo entonces el sistema inmune va a determinar que una bacteria es una bacteria? Porque puede ser un pedacito de polvo, un polen, que ya ahí se generaría otro tipo de respuestas más bien alérgicas, que le pasa. O sea, puede ser cualquier cosa, pero puede ser que una bacteria. Entonces existen las bacterias, tienen los llamados, esto pónganlo en rojo así, PAM, lo vamos a ver mucho. ¿Qué son esos PAM? Son patrones moleculares asociados a agentes infecciosos. O sea, estos son como su DNI. Cuando esos patrones, que son como áreas de las bacterias que el sistema inmune las va a reconocer. ¿Con qué los va a reconocer? Estos son los ligandos que presenta la bacteria. Y para que un ligando reaccione, la célula tiene que tener receptores. ¿Ok? Entonces, para que las bacterias podamos nosotros hacer que ellos puedan reconocer sus patrones, sus patrones moleculares, tenemos que tener receptores específicos. Y hay muchos receptores específicos para este proceso. ¿Okay? Muchos receptores específicos. En general, todos los receptores se van a llamar PRR. Receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué patrones? Estos patrones. ¿Sí? Estos receptores, por supuesto, van a estar en la membrana de las células. ¿Sí? Esta lámina es importante porque da información básica que tenemos que manejar. Dentro de los receptores que se han estudiado, que son muchos, hay unos muy famosos que son los TOL. ¿Lo han estudiado los biología celular? Los Toll-like receptors. Estos son unos receptores que la primera vez que se estudiaron, que se encontraron, fueron en Drosophila melanogaster. ¿Saben? Son las mosquitas de las frutas. Las mosquitas de la fruta, esas chiquiticas, estas son Drosophila melanogaster, que ha sido para la biología, para la genética, los ratoncitos de laboratorio, pues realmente ha ayudado muchísimo a conocer cómo funcionan estas cosas, ¿no? Entonces ellos encontraron que la Drosophila se defendía contra bacterias y hongos. Se defendía. Entonces, ¿cómo se defiende? Encontraron que ellos tenían unos receptores que eran capaces de unirse a ciertas bacterias y reaccionar contra ellas, ¿no? Entonces estas las llamaron TOL. Originalmente la del Drosophila. Entonces todo lo que se parece en otros sistemas, como en el humano, que se parece a este tipo de receptores, lo llamaron parecidos al TOL. Toll-like receptors. ¿Sí? En los humanos hay una serie que va desde TLR1 hasta la 11. Y lo vamos a encontrar en la superficie de la membrana citoplasmática, dentro de los endosomas. Esta es una célula, membrana, endosoma, citoplasma. ¿Lo ven? Entonces hay una gran cantidad de receptores que van a permitir detectar diferentes estructuras bacterianas, virales, a esos tres niveles de la célula. En membrana, en la membrana de los endosomas
Y en el citoplasma, así como si fuesen esos serenazgos que se la pasan caminando por la calle, vigilando, a ver qué consiguen, algo así. ¿Okay? No tienen una localización específica, están en todos lados del citoplasma. Aquí podemos ver la ubicación. Y aquí, fíjense ustedes, ya empezamos a ver, aquí vamos a juntar bacteriología con inmunología. Miren esta lámina es muy importante. Esta partecita aquí arriba. Miren la especificidad de los receptores TDR a componentes de las bacterias. Por eso yo les decía que era importante que repasaran la estructura bacteriana. Fíjense, acá, estos de la 1 a la 6, 1, 2 y 6, perdón, que están en membrana, van a reconocer a el peptidoglicano bacteriano. Las lipoproteínas. ¿Cuáles son las bacterias que tienen lipoproteínas? Lipoproteínas. Ah, ¿no era esto? No es. Que son componentes de la membrana. La gram negativa tenemos, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos el ácido lipoaracnoico, también pertenece a la gram positiva. Aquí tenemos el T4, va a detectar Gram negativo. los lipopolisacáridos, en particular de la gram negativa, mananos, que son unos carbohidratos típicos de los hongos, y las envolturas proteicas de los virus. Imagínate, sería importante, es el DLR4. Mientras que el 5 va a detectar la flagelina bacteriana. ¿Dónde está la flagelina bacteriana? No se puede. La flagelina es una proteína que conforma, ¿qué cosa? ¿Flagelo? Los flagelos. El nombre de los recuerdos. Les dije que estudiáramos la primera clase. ¿Okay? Entonces, ¿todas las bacterias tienen flagelo? ¿Flagelo? ¿Todas? No. ¿Okay? Pero las bacterias que tienen flagelo pueden ser detectadas por estos receptores. ¿Okay? En los endosomas, ¿se acuerdan que ahí? Bueno, ¿se acuerdan? En los procesos infecciosos, las bacterias pueden ser introducidas a las células por una endocitosis, biología celular. Entonces, en estos endosomas también hay receptores que permiten la identificación de algunas proteínas bacterianas. ¿Okay? Cuando estos receptores se activan porque contactaron por el exterior, son bacterias extracelulares, se genera una cascada de información que llega al núcleo y le indica al núcleo la síntesis de proteínas citoquinas importantes como la interferón, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 12, que tienen que ver con procesos inflamatorios, nos vamos recordando, moléculas de adherencia, citoquinas antivirales. ¿Okay? Entonces, la presencia de las bacterias en el exterior, porque se unieron al receptor, induce a la célula a responder. ¿Okay? También hay receptores para estos PAMs en las membranas del citoplasma. Entonces, ¿dónde podemos conseguir esos TLR? Superficie de la membrana, en los endosomas y en el citoplasma, sobre todo para virus que se replican dentro de la célula y algunas bacterias. Aquí pueden ver dónde se encuentran los receptores y aquí el tipo de estructura que es afín, o sea, o ligando. ¿Okay? Un resumen bien gráfico del tipo de bacteria y hongo que puede estar en contacto con estos receptores que ellos tienen y que van a generar una cascada de respuestas dentro de la célula. ¿Okay? Hay receptores que trabajan solos, hay otros que forman dímeros, ya lo vamos a ver. ¿Okay? No me puedo parar en esto porque necesitamos avanzar, pero ya tienen idea de cómo entrarle, ¿no?, al estudio de este tema. Un poco la idea. ¿Okay?
Existen otros receptores, además de los toll-like receptors, que son los receptores citoplasmáticos con dominios estructurales conservados. Ese es el nombre de las NRLs. ¿Ok? Ellos detectan, aquí subrayenlo, la diferencia de ellos es que están dentro de las citoplasmas y van a detectar microorganismos intracelulares. O sea, ya no es tanto el tema de las bacterias o extracelulares, sino infecciones internas de la célula. ¿Ok? Esas ONLRS son, la traducción sería proteínas con dominios de oligomerización y unión a nucleótidos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos la replicación viral, una de las cosas que hacían los virus era introducir sus materiales genéticos al citoplasma? Los ARN positivos los llegaban directo, los negativos ahí mismo hacían su réplica. Entonces, en la infección viral, el genoma viral va a estar dentro del citoplasma. Entonces, estos receptores los van vigilando y los van capturando. Entonces, para infecciones virales es perfecta este tipo de receptores, ¿ok? Ellos reconocen a los peptidoglicanos, activan la vía de necrosis NF. ¿Sí? También se activa por peptidoglicano bacteriano. Aquí hay un tema que conseguí un PDF bien interesante, se lo voy a pasar, sobre los inflamasomas. ¿Ok? Porque es todo un tema. Podríamos hacer una clase solo de esto. ¿Okay? Estos NOD son los que están en el citoplasma. Ustedes se acuerdan, ustedes estudiaron las carpasas. Las carpasas estas que se activaban para la apoptosis, ¿se acuerdan? Que se involucraba la mitocondria. Eso es morfocelular. Eso, del celular. Ajá. Más o menos, ¿verdad? Pero recuérdenselo un poco, porque esta activación de estos receptores van a activar esta carpasa 1, que de alguna manera va a inducir en la célula la formación de más interleuquina 1, que es proinflamatorio. Entonces, esto va a generar esta activación de estos inflamasomas que son, fíjense lo que dice, formación de un complejo de macromoléculas en el citoplasma. Una cosa de muchísimas, que lo han llamado inflasomas, pero al final ellos lo que van a hacer es inducir a través de las carpasas un proceso inflamatorio, a través de la inducción de la producción de interleuquina 1, tanto la 1 y la 18. ¿Okay? Entonces fíjense que ellos no solamente van a trabajar, van a identificar antígenos de procesos infecciosos. Cuando hay tumores, que las células se deforman, que se producen compuestos anormales, también se van a activar este tipo de receptores. ¿Okay? O sea, no solamente se va a activar por cosas extrañas, sino también por algo que está dañado. ¿Okay? Esto en el like receptor se llaman proteínas de dominio de oligomerización y tienen que ver con esta producción de lo que sería una muerte celular programada, pero con procesos inflamatorios. ¿Se acuerdan que la apoptosis, la característica era que no era inflamatoria, ¿verdad? Eso es lo que uno se tiene que aprender. Pero este proceso lo llaman, miren cómo le pusieron el nombre, tuve que anotarlo porque piroptosis. Es otra forma, piro con P, piro como calor, piro con piro, o sea, P-I-R-O-P, piroptosis. Muerte celular programada de tipo inflamatorio. ¿Okay? Eso es otra. Eso tiene que ver con las inflamaciones. Les voy a pasar el PPT, porque la verdad, aunque sea para que lo miren, porque está bien interesante. Bueno, también entonces, como vimos en este proceso de homeostasis, debe haber un proceso de regulación negativa a todos estos procesos, y sí lo hay. ¿Okay? Hay procesos de inhibición en estos procesos de señalización, que también las inducen las mismas, hay bacterias que inducen estos procesos de eliminación de la producción de
Esto porque entran en citoquinas proinflamatorias, fibrato escarpado. El virus de la influenza, la pseudomonas aeruginosa, la licencia política, estas formas de inhibir ese proceso que acabamos de ver. Las propias bacterias tienen su forma de evadir el sistema inmune y esas cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos bien, me voy explicando, van viendo. Yo lo que quiero que ustedes puedan identificar los aspectos más claves donde ustedes deben hacer énfasis para estudiar. ¿Sí? Esto no es suficiente. Tienen que estudiar y si no entienden algo, ir a los libros porque la pusieron acá. Porque los componentes de la inmunidad tenemos nosotros órganos, linfoides, primarios y secundarios, que participan de una forma directa en la activación del sistema inmune. Tenemos los órganos linfoides primarios, que son estos rojos, que no está bien identificado acá, por favor pónganle el rojo o algo, que sepan que los primarios es el timo y la médula ósea, principalmente enfermo por su longitud, ¿sí? Pero toda la médula ósea es capaz de participar en la síntesis, en el desarrollo de células que van a participar en el sistema inmune. ¿Okay? Secundarios, entonces las que están en azul, el vaso, ganglios linfáticos de todo el sistema linfático, otras estructuras que acompañan, que las amígdalas, las células de la piel, las linfoides, la placa de Peyer, que está a nivel del intestino, incluso el apéndice del linfoma, que nunca se sabía para qué servía y hace muchos años ya se identificó como parte del sistema inmune. Ya, acuérdense que hasta ahorita habíamos hablado de puras proteínas, ¿verdad? El sistema de proteínas, y ahora bueno, vamos a asociar, a ver cuáles son las células del sistema inmune asociadas a la inmunidad innata. Ahí tenemos entonces, esto es un esquema, cuando ven eso, ¿qué les recuerda? ¿Ustedes estudiaron eso? ¿No van a estudiar histoquímica en histología? Toda la línea de, ¿cómo se llama? Hematopoiesis. ¿Sí? Entonces, y claro, se están yendo a la línea blanca, donde a partir de estas células se van a sintetizar, esto está marcado lo que nos interesa ahorita de respuesta innata, que son células granulocíticas, las NK, los monocitos que cuando maduran se van a convertir en macrófagos y en todas sus variedades de células de macrófagos dependiendo del sitio en que se encuentran. ¿Eso lo saben ustedes? ¿Cómo se llaman los macrófagos del hígado? ¿Sí lo saben? Células de Kupffer, en el cerebro, microglía, ¿sí? En la piel, células de Langerhans, células dendríticas o de Langerhans. Vayan recordando todo esto, porque lo van a usar. Okay. ¿Qué vamos a dejar fuera? Porque pertenecen exclusivamente al sistema de inmune adaptativo, los linfocitos. La línea de los linfocitos, TB, pertenecen a la inmunidad adquirida, que la vamos a estudiar posteriormente. ¿Okay? Pero importante es que ubiquen cuáles son las células que participan en la inmunidad innata. Aquí están. ¿Okay? Para que lo recuerden. Revísenla, recuerden, activen esas neuronitas. ¿Sí? Tenemos las células, tenemos el neutrófilo, importantísimo, las NK, importantísimo, los macrófagos, con su ya, por ejemplo, aquí en piel, como dendrítica, y también van a participar basófilos de los mastocitos. Y todos ellos se activan de forma innata, no necesitan anticuerpos. O sea, la diferencia es que para la inmunidad adaptativa los mecanismos se disparan por la presencia de anticuerpos. Aquí no necesitamos todavía anticuerpos. Ya vamos a ver. Bueno, aquí hay como un resumen de qué es lo que pasa también en estas células. Acá la línea de
de formación de la célula, proceso de activación, de diferenciación. ¿Reconocen acá qué son estos? ¿Cómo se llaman esos receptores? Ahí está, receptor, light receptors. Este es específico de manosa. Aquí hay otro que ya es un receptor de citoquina, de interferón gamma. Aquí cuando esto entra por aquí, dispara una cascada de información de diferentes formas. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, este alcohol receptor puede producir dentro de la célula la producción de productos de oxígeno reactivo que podrían matar a las bacterias, pueden producir citoquinas inflamatorias e incluso tejido de reparación cuando ya se controla el sistema, el proceso infeccioso, y hay un proceso de reparación. Cuando nosotros se nos cicatriza una herida, es porque hubo una señal en la célula de que ya era hora de recuperar y se forman fibroblastos, tejidos de cicatrización. Eso lo van a estudiar ustedes. ¿Sí lo ven? Bueno, sí, yo pensé que no nos iba a dar tiempo, pero sí podemos ver un poquito el tema de fagolisosoma. Las células tienen una forma, tienen sus receptores, ¿verdad? Y cuando hay algo extraño que activa esos receptores, pueden producir los llamados endosomas, que es una vesícula por invaginación de la membrana citoplasmática, biología celular, ¿sí? Sí. Donde puede atrapar, en este caso sería una bacteria. ¿Okay? Entonces ahí se disparan todas las señales y hay un proceso de llamado. ¿Cuál es la organela en la célula animal que funciona como si fuese un sistema digestivo? Muy bien. ¿Se acuerdan? ¿Qué tienen los lisosomas en su interior? ¿Ah? Se hacen enzimas, pero también tienen muchísimas enzimas degradativas. Entonces, cuando entra el endosoma con la bacteria, a veces también virus, hongos, hay un llamado, la información llega y el lisosoma se acerca al endosoma y se fusionan. Hay una fusión de membranas entre el endosoma y la lisosoma y se forma, ¿qué cosa? Fagolisosoma. Fagolisosoma. Y ahí se produce un proceso de destrucción por estas enzimas lisosomales de los componentes de las bacterias. También puede funcionar o a nivel de enzimas o a nivel de la producción de, miren esto, tienen que tenerlo muy claro, de especies reactivas de oxígeno, que entre ellas está el peróxido de hidrógeno, el H2O2. Hoy vamos a hacer la práctica y vamos a ver, por ejemplo, si esta bacteria tuviese catalasa, porque hay muchas bacterias que tienen catalasa, ¿cuál es una que ustedes conocen que tiene catalasa? No, que tiene catalasa. Un ¿se acuerdan que lo mismo? Que los estafilococos, género de estafilococos, tienen catalasa dentro de su genética. Entonces, si dentro de estas especies reactivas del oxígeno se forma peróxido de hidrógeno que daña las membranas celulares, ¿qué pasa si esta bacteria tiene catalasa? ¿No prepararon la práctica de hoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo funciona la catalasa? Una enzima que degrada peróxido de hidrógeno, H2O2. ¿En qué lo degrada? En agua y oxígeno. Muy bien. Entonces, si la bacteria tiene catalasa, ¿se protege o no se protege de este ataque? ¿Sí se protege?
O sea, por lo menos para un hidrógeno no le va a hacer nada. ¿Ok? El Mycobacterium tuberculosis, lo vamos a estudiar, tiene muchísimas enzimas y mecanismos que inhiben muchísimos de estos procesos de producción de enzimas reactivas de oxígeno. Por eso es tan difícil de erradicar el Mycobacterium tuberculosis, porque tiene muchos sistemas de defensa, de evasión del sistema inmune, lo llaman. ¿Sí? ¿Lo ven? Y esto sí, yo les confieso, ahorita yo preparando también clases para biología celular y lo encuentro acá. Recientemente, digo yo, se descubrió, por lo menos yo no lo estudié cuando, esto es del 99 para acá, se descubrió que los neutrófilos son capaces de producir una red. Ellos se deforman, como, no sé cómo explicarlo, porque yo me lo imagino, o sea, ellos, hay por ahí creo que ellos imagen cómo el neutrófilo se transforma, digamos así que es como un kamikaze, como que se suicida y se transforma y todo su contenido de ADN mitocondrial se lleva al exterior para captar como una red de pescar a las bacterias y las atrapa, y ahí hace más fácil que vengan todas las demás células a eliminar las bacterias. Eso lo llaman inducción del NET, que es una red de neutrófilos de activación. ¿Okay? ¿Quiénes son los organismos a los que esa red puede atacar? Esta que está aquí. Todos estos tipos de bacterias, incluso estos parásitos, estas, y básicamente bacterias y parásitos. Este hongo también, la candida. Entonces, esta NET que desencadena que el neutrófilo genere esa red como de pescar todos estos componentes, citoquinas y factores proinflamatorios. ¿Que quién los dispara? Esto que está aquí. Estas bacterias, hongos y parásitos van a hacer que se generen estas citoquinas proinflamatorias y el neutrófilo reaccione formando, ahí está, esa red de pescar. Miren, el neutrófilo se activa ante la presencia de un patrón lipopolisacárido, por ejemplo. Se activa el receptor Toll-like 4, que detecta la presencia del lipopolisacárido, y hay un proceso de oxidación por el NADH y empieza a haber una heterotosis, una muerte del neutrófilo, y el proceso es como un kamikaze, es como un suicidio, ¿no? O sea, todo el contenido del neutrófilo sale al exterior formando una trampa, como una red, y allí quedan atrapadas las bacterias. Y entonces es más fácil la fagocitosis del trabajo del resto del sistema inmune. ¿Cómo se produce esto? Hay una descondensación de la cromatina, hay una acción de las tasas, se empieza a romper el neutrófilo, se desintegra la membrana nuclear y los organelas citolíticos, hay una liberación de todo este contenido citoplasmático al exterior. ¿Okay? Entonces, el otro día estaba leyendo algo de la candida albicans, que tiene sistemas para prevenir ser atrapada por esta red. O sea, que es una lucha del bien contra el mal, como las Avengers. O sea, si invento una, te saco la otra. ¿Entiendes? Porque ese es el proceso evolutivo tanto de nuestro sistema inmune como de los microorganismos, que ellos han evolucionado también junto con nosotros. ¿Sí? Si tienen chance pueden revisar un poquito eso porque de verdad llama la atención. Bueno, aquí vamos a ver en cuanto a los virus, que también es muy interesante. Ya debemos estar, vamos a terminar a las 35. Los virus también tienen su sistema. Acuérdense que los virus, ¿dónde se replican los virus? Dentro de la célula, ¿verdad? ¿Y cuál es la célula que detecta esas células infectadas dentro del sistema de inmunidad innata? Las natural killers. Acá está. Las natural killers son los linfocitos
encargados de reconocer las células infectadas por virus y células tumorales también. ¿Ok? Y ellas están todo el tiempo allí vigilando que todas las células tengan correctos sus receptores. ¿Qué pasa? Para que una NK se active, debe haber para que se active, debe faltar un receptor en la célula. Está solamente la célula infectada. Ahorita la vamos a ver no infectada. ¿Ok? Fíjense aquí. Una célula. Aquí, creo que la otra mía también. Aquí, para que una célula infectada va a presentar una señal. ¡Epa! Estoy infectada. Va a liberar unos receptores, proteínas del complejo de histocompatibilidad. ¿Recuerdan? ¿Lo estudiaron? Proteínas del complejo de histocompatibilidad que van a marcar las células. Entonces la NK dice, ajá, usted está infectada, la voy a matar. Entonces se une y inyecta proteínas críticas muy fuertes y mata a la célula. También ella va a producir el macrófago, otra vía, que el macrófago produzca interleuquina 12 y active el macrófago, o sea, reina como autoendocrina. El macrófago dice, ayúdame que hay un proceso infeccioso que quiero y no puedo, necesito ayuda. Esta es la llamada de interleuquina 12. Entonces, el natural killer produce interferón gamma que activa el macrófago, y ahí entonces el macrófago despliega todo su poder y mata a los microorganismos. Estas son las dos formas en que las natural killer actúan sobre el sistema de eliminación de bacterias intracelulares. Aquí es la que yo les decía, ese proceso de regulación, cómo hace la natural killer para no eliminar una célula sana. Digo. Lo que pasa es que un macrófago va a llamar, cuando él va a pedir ayuda. ¿Ok? El interferón gamma lo activa él, y cuando él se activa, él va a llamar más, va a producir otras interleuquinas para llamar a otras células de la defensa. Sí va a pasar. ¿Sí? Pero es muy importante el proceso de interferón gamma en la activación del macrófago. Hay otras vías, pero cuando la aporta el natural killer es muy potente. Entonces ya el macrófago va a poder sintetizar otras citoquinas para pedir ayuda a otras células como en el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula está infectada? Cuando la célula está infectada, ella inhibe el virus la síntesis de esta expresión de complejo de histocompatibilidad tipo 1, que es normal que la célula exprese su factor de histocompatibilidad. Esto es normal. Una célula sana está expresando sus factores de histocompatibilidad tipo 1. O sea, que son marcadores celulares importantísimos. Cuando el virus entra, inhibe la síntesis de esos receptores, de esos marcadores, y entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay, ahí dice, epa, pasa algo, como si se prendiera una alarma de incendio o una alarma de un ladrón. Entonces viene la natural killer por ausencia de este factor regulador y induce la muerte de la eliminación de la célula. ¿Okay? Entonces, ¿quién regula la activación de las NK en una célula normal? ¿La presencia de qué? De expresión de histocompatibilidad, marcadores de histocompatibilidad tipo 1, clase 1. ¿Okay? Eso está todo en su baba, por favor repasen. Como les digo, hay todo un proceso evolutivo de adaptación de los microorganismos al sistema inmune. ¿Ok? Y estos son muy poquitos de los ejemplos de cómo estas bacterias son capaces de
evadir el sistema inmune. ¿Ok? Aquí estamos mezclando bacteriología y inmunología. El neumococo, que les digo siempre que tiene una gran cápsula. Las cápsulas clase 1 que hemos dado inhiben el proceso de fagocitosis. En las bacterias típico es el neumococo, o también ese es el nombre vulgar. Su nombre científico es Streptococcus pneumoniae. Entonces él resiste la fagocitosis por su cápsula. El estafilococo, lo acabamos de nombrar, resiste a los reactivos de oxígeno como el peróxido de hidrógeno por la presencia de ¿qué enzima? Catalasa. Es lo que yo les comentaba, ¿sí? Entonces tener catalasa para ellos no importa porque estas especies reactivas de oxígeno como el peróxido de hidrógeno no les hace nada. La Neisseria meningitidis es resistente a la activación del complemento por la vía alterna. Ya vimos algo de esto, ¿no? Que inhibe la expresión de la C3 y la C5 convertasa. Casi nada. Si yo no rompo la C3 en C3A y C3B, o la 5A, la C5 es C5A, C5B, el sistema de complemento no arranca. Entonces, qué beneficioso para una Neisseria meningitidis inhibir la síntesis de esas convertasas. ¿Sí lo ven? Y por ahí ya se evitan todo el tema del complemento. Las pseudomonas, fíjense, tienen la capacidad de producir, ellas son bacilos gram negativos, por lo tanto, que tienen en su membrana externa lipopolisacárido. ¿Y qué hace la pseudomona? Produce un lipopolisacárido falso, que entonces los receptores que acabamos de estudiar, los receptores, no lo detectan y pasa todo terminita. Entre otra gran cantidad de factores de resistencia que tiene la pseudomonas. Ese va a ser el dolor, es el dolor de cabeza de todos los médicos de los hospitales. Esas pseudomonas son terribles. Y yo quiero que ustedes se lleven de este curso esa información de la importancia del tema de la resistencia a los antibióticos y todo esto que la pseudomonas genera. Bueno, ya vamos a ver esto rapidísimo porque ya ustedes vemos que el proceso inflamatorio, ¿quiénes estimulan el proceso de inflamación? Lo que hemos visto hoy, CD3. S3 y C5 que pertenecen al sistema de complemento, ¿verdad? Muy bien. Y por el lado de los macrófagos, si se activan los macrófagos por la NK, también va a liberar una gran cantidad de citocinas. Y si hablamos de las citocinas, ¿cuáles son las proinflamatorias? Que se acuerdan por lo menos de dos. Interleuquina 1 Y 18. y la 12, y la 18 también. ¿Sí? Pero 1 y 12. Entonces, ese proceso, ¿para qué necesitamos un proceso inflamatorio? Primero, ¿qué es la inflamación? Esto es semiología. Es la aparición de esos 4 síntomas a la vez: calor, rubor, edema, dolor y pérdida de función. Eso es un proceso inflamatorio, ¿ok? Que muy bien puede servir como un proceso agudo para que el sistema inmune se active y elimine los microorganismos cuando un proceso infeccioso, pero es muy malo cuando un proceso inflamatorio se vuelve crónico, porque ahí sí es un tema que es difícil de controlar. ¿Okay? Aquí están los mediadores inflamatorios, aminas, proteínas secretadas por las membranas, como las proteínas que acabamos de ver, los generados por el complemento, y lípidos como la prostaglandina y los leucocitos, que son típicos de procesos inflamatorios, ¿no? Que tienen incluso señalización a nivel cerebral. Esto no lo vamos a ver, solo para recordar a todos estos órganos que hacen que activen, cómo activan el proceso inflamatorio. Activación de incrementos de la permeabilidad, activar la fiebre, bajar el latido del corazón, aumentar la permeabilidad de los vasos capilares,
generar una resistencia a la insulina para que la glucosa pueda ser usada en diferentes lugares, ¿sí?